Hola, mi nombre es Carlos Ernesto Miranda Virgen, alumno de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJ, cursando el tercer grado en el Grupo H. Hoy les vengo a exponer el tema de inmunidad especializada en las barreras epiteliales y en los tejidos con privilegio inmunitario. A lo largo del curso estudiamos la inmunología y los procesos que ésta conlleva. Hasta el momento se habló de lugares que comúnmente son estériles, pero ciertos tejidos, y como el nombre de la presentación lo dice, los epitelios están en contacto con microorganismos que pueden ser no patógenos, pero también patógenos, y algunas partículas ambientales que pueden desatar respuestas inmunes. Estas respuestas pueden afectar la función de los epitelios y por tanto de los órganos, por lo cual es importante que estos creen tolerancia y que autolimiten las respuestas inmunológicas. Y para esto es necesario que nosotros recordemos qué es un epitelio. El epitelio es la capa de células que recubre la superficie externa del cuerpo o de un órgano, teniendo diferentes formas estas células, pudiendo ser planas, cúbicas o cilíndricas, y teniendo un número distinto de capas, siendo simple o estratificado. Tenemos que el epitelio nos asegura una armonía con los microorganismos de la microbiota. Por tanto, estos microorganismos no son patógenos. Al conjunto de componentes celulares y moleculares en determinada localización anatómica se le conoce como el sistema inmune regional, clasificándose principalmente en dos: el mucoso, que se compone de la mucosa gastrointestinal, la mucosa broncopulmonar y la genitourinaria, y que por sus características, como ser blanda, húmeda y caliente, favorece a la colonización de microbios; y el sistema cutáneo, que no es otra cosa más que la piel, que al ser tosca, seca y fría, también favorece a la colonización. Estos sistemas tienen una organización en común, teniendo un epitelio externo, una capa de tejido conjuntivo y ganglios linfáticos. En esta tabla observamos con mayor detalle las características de los sistemas inmunes regionales, teniendo o señalándonos la región específica, los desafíos especiales a los que se enfrenta esta región y las características anatómicas especiales que contienen, además de las funciones especializadas y de las moléculas y células que caracterizan a estos sistemas. Cabe destacar que el tejido conjuntivo subyacente al epitelio, la dermis en el caso de la piel y la lámina propia en el caso del intestino, se encuentran poblaciones celulares que intervienen en la respuesta inmune, teniendo a los linfocitos, a las células dendríticas, macrófagos y mastocitos, y teniendo estructuras linfáticas secundarias sin encapsular, como las amígdalas o las placas de Peyer, que en conjunto se conocen como el tejido linfático asociado a mucosas o MALT, y que se dividen en GALT si es en la mucosa gastrointestinal o BALT si es en la mucosa respiratoria, y que son los lugares en los que se encuentran los linfocitos efectores que se generan en los ganglios linfáticos tras la exposición a un antígeno. En cada sistema se encontrarán células inmunológicas especializadas, como las células de Langerhans en la piel, las células M en el intestino, los linfocitos T, gamma, beta en los epitelios y las células productoras de inmunoglobulinas A en todos los tejidos mucosos. Empezaré explicando la inmunidad del tubo digestivo con esta microfotografía, teniendo que esta zona corresponde a la luz intestinal. Por aquí encontramos al epitelio y podemos observar claramente las criptas. Tenemos a la lámina propia con estas estructuras o estos nódulos que podemos encontrar, que son las placas de Peyer. En esta zona encontramos las dos porciones o las dos capas de músculo liso, y por aquí encontramos la capa serosa del intestino. Desde el punto de vista del inmunólogo, el intestino tiene dos propiedades notables. La primera es la superficie total, que al extender el intestino con todas las vellosidades, tenemos que mide alrededor de 200 metros cuadrados. Y la segunda característica es la luz llena de microorganismos que ingerimos con la comida. Como les comentaba anteriormente, hemos evolucionado de tal forma que dependemos de estos microorganismos comensales para diversas funciones, como la degradación de algunos componentes que sin ellos no podríamos degradar. Estas bacterias no suelen ser patógenas a menos que entren a la circulación o atraviesen la pared intestinal,
como en el caso de enfermedades diarreicas o la translocación bacteriana en el choque hipovolémico. En este esquema se ve explicada de forma más detallada la estructura del intestino, teniendo a la luz, que corresponde en esta zona, en la cual encontramos a las vellosidades y al epitelio de las vellosidades, a las bacterias comensales. Dentro del epitelio de las vellosidades y en general del epitelio intestinal encontramos a los linfocitos, que como les comentaba son gamma beta. Encontramos a las células caliciformes, que son productoras de moco que funcionan como una barrera también, una barrera química. A las células M, que tienen la función presentadora de antígenos, y a las células dendríticas. En la lámina propia encontramos células plasmáticas, que son secretoras de inmunoglobulinas A. Tenemos también células dendríticas, tenemos macrófagos, mastocitos, linfocitos T y linfocitos B. Tenemos las estructuras linfáticas sin encapsular, que son las placas de Peyer. Y en el mesenterio tenemos principalmente a los ganglios linfáticos, que drenan de las vellosidades de la lámina propia hasta el mesenterio. En la inmunidad innata, los principales componentes son las células caliciformes, que secretan moco, las cuales forman una barrera química entre el epitelio y la luz intestinal. Las células epiteliales, que secretan y absorben citocinas. Las células M, que como les comenté, captan antígenos y sirven como presentadoras de antígenos. Las células de Paneth, las cuales secretan péptidos antimicrobianos, y las uniones herméticas, que se componen principalmente por las anoocludens y las claudinas. La mucina, que también forma parte de la barrera química, son proteínas muy glucosadas, forman una barrera viscosa. Tienen una capa externa que es menos densa y está colonizada por bacterias, y una capa interna muy densa unida al epitelio. Esta se encuentra sin bacterias. La barrera mucosa sufre un recambio cada 6 a 12 horas, y varios estímulos pueden producir un aumento significativo en la producción de mucina. Estos estímulos son las citocinas, principalmente la interleucina 1, la interleucina 4, la 6, la 9, la 13, el factor de necrosis tumoral y los interferones del tipo 1, los productos del neutrófilo y las proteínas microbianas. Las defensinas también son parte de la inmunidad innata, y los defectos en esta se asocian a la enfermedad intestinal y a la propensión a la invasión bacteriana. En el intestino delgado, las defensinas principales son la alfa, como la defensina humana 5 y 6, que se encuentran de forma constitutiva y son producidas por las células de Paneth. En el colon, las defensinas beta son producidas por el epitelio y son constitutivas o en respuesta a la interleucina 1. Son de principal importancia, ya que se ha demostrado que están directamente relacionadas con la enfermedad de Crohn. Los receptores tipo TOL, principalmente los receptores 2, 4, 5, 6, 7 y 9, y los receptores NOD, expresados en las células epiteliales intestinales, promueven respuestas inmunitarias, reconocen patrones moleculares asociados a patógenos y aumentan la función de la barrera, pero no estimulan la inflamación. La principal forma de inmunidad adaptativa es la humoral, que impide la colonización de la barrera epitelial, mediada principalmente por la inmunoglobulina A dimérica secretada, que en el caso de los recién nacidos se obtiene en el calostro, que también se encuentra rico en inmunoglobulinas G y M, pero en menores cantidades que de la IgA. La inmunidad celular dominante es por medio de los linfocitos T efectores 17 y los linfocitos T reguladores, que controlan la inflamación, ya que al inflamarse el intestino aumenta la probabilidad de translocación bacteriana. Las principales estructuras del GALT son las placas de Peyer, que se encuentran sobre todo en la región distal del ilion. Tienen la estructura de folículos linfáticos, con centros germinales ricos en linfocitos B que secretan IgD e IgM, y linfocitos T cooperadores foliculares, células dendríticas, macrófagos y una zona parafolicular rica en linfocitos T. La principal función de las células M es el transporte transcelular, ya sea por fagocitosis o endocitosis vesicular, de varias de las sustancias, desde la luz del intestino a través de la barrera epitelial y hasta la célula presentadora de antígeno subyacente, pero no realizan un procesamiento extenso de la sustancia que captan, y algunos microorganismos se aprovechan de ellas para invadir la barrera mucosa. El ejemplo más claro es la Salmonella typhi.
Como les comentaba, la célula M se encuentra en el epitelio intestinal, recubierta por la barrera mucosa, y realiza su función de transporte transcelular por fagocitosis o endocitosis vesicular hasta la célula presentadora de antígeno subyacente. En este esquema se muestra la célula dendrítica y la placa de Peyer. La célula dendrítica también capta antígenos de la luz intestinal y lo hace de dos maneras. Una, extendiéndose a través de las uniones intercelulares hasta la luz intestinal y captándolos de forma directa. Y la segunda es que los antígenos traspasen la barrera epitelial y lleguen a la lámina propia, donde la célula dendrítica las captará. Ya se ha mencionado que la inmunidad adaptativa depende casi en su totalidad de la inmunidad tumoral. Su función principal es neutralizar a los patógenos luminales del intestino. Para esto, los anticuerpos IgA, IgM e IgD se unen a los microbios y toxinas y los neutraliza, impidiendo así su unión a los receptores del anfitrión. Este es el mecanismo de protección de las vacunas orales, como la poliomielitis. Se calcula que un adulto sano produce alrededor de 2 gramos de inmunoglobulina A al día, y esto se debe al gran número de células secretoras en la placa de Peyer. La IgA e IgM secretadas se transportan a la luz intestinal por transocitosis, por medio de las células epiteliales y gracias al receptor poli-Ig. Este receptor es sintetizado por las células epiteliales. Y este es el esquema que explica la transocitosis y el transporte de las inmunoglobulinas. Al principio, la célula plasmática productora de inmunoglobulina A, principalmente el linfocito B, secreta la IgA monomérica y secreta también la cadena J. La cadena J es una proteína de unión. Como se pueden dar cuenta, la IgA se forma dimérica gracias a la cadena J. Posteriormente se une al receptor poli-Ig. Este complejo, inmunoglobulina A y receptor poli-Ig, entran a la célula epitelial y por transocitosis se secretan a la luz intestinal. Como pueden ver, hay una escisión proteolítica y se va perdiendo el receptor. Ahora toca hablar de la inmunidad en otros tejidos. Estos tejidos poseen características similares a los expuestos en el tubo digestivo, siendo la barrera epitelial, la secreción de moco y de defensinas las principales similitudes, pero cabe destacar que cada sistema tiene particularidades sobre las cuales les hablaré. En cuanto al sistema respiratorio, se refiere a la mucosa nasal, nasofaringea, traqueal y bronquial. En esta ocasión, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, el cual es una barrera tanto física como química, similar a lo que ocurre en el epitelio digestivo, donde existen uniones herméticas en el epitelio. Existe secreción de moco, de defensinas y de caterilciclinas que impiden el paso de los patógenos. Es importante mencionar también la utilidad de los cilios en la inmunidad, ya que barren el moco y los microorganismos fuera de los pulmones. Esta función se ve afectada en personas como fumadores, que les condiciona propensión a infecciones pulmonares. También existen proteínas surfactantes. En este caso, la A y la D son miembros de la familia de las colectinas y se unen a los patrones moleculares asociados a patógenos, participando así en la neutralización de virus y microbios presentes en el espacio aéreo. La inmunidad tumoral por IgA es también la principal en el sistema respiratorio, y esto depende del alojamiento de células plasmáticas secretoras de IgA. Este alojamiento es dependiente de la quimiosina CCL28 y de su receptor CCR10 en las células plasmáticas. El transporte de IgA e IgG es similar al del tubo digestivo, dependiendo del receptor Ig. En las vías respiratorias también es importante las reacciones dependientes de IgE, que participa en las enfermedades alérgicas y que se une a los mastocitos, los cuales abundan en las vías respiratorias. La inmunidad del sistema genitourinario depende principalmente del epitelio, que es plano estratificado, que recubre la mucosa vaginal y la porción terminal de la uretra masculina, y un epitelio cilíndrico simple secretor de moco que recubre el cérvix. En la mucosa genital también reside gran número de linfocitos T y B, y al contrario que en otras mucosas, aquí domina la IgG sobre la IgA.
La piel, que se compone de dos capas, la epidermis, que es externa, y que se caracteriza por un epitelio plano, estratificado y queratinizado, y una membrana basal. En el epitelio residen células dendríticas tipo Langerhans, que expresan un receptor de Langerhina, que corresponde al CD207, y la dermis, que es tejido conjuntivo. En ella se encuentran las células plasmáticas y células dendríticas, que transportan a los ganglios linfáticos los péptidos procesados, donde estos son presentados a los linfocitos T. Aquí podemos observar la estructura de la piel, teniendo la epidermis, que como podemos ver es el epitelio, que se había mencionado está compuesto por queratinocitos. Podemos observar la capa basal, que se encarga de mantener la población celular más externa. En la parte más externa encontramos queratinocitos muertos y aplanados, que secretan péptidos antimicrobianos. Los patógenos y microorganismos que logran atravesar se encuentran con las células de Langerhans y con linfocitos intraepiteliales que corresponden a los CD8. Encontramos la membrana basal y más abajo encontramos la dermis, que como se comentó es tejido conjuntivo, donde encontramos células plasmáticas como linfocitos T, sobre todo los CD4, células dendríticas y mastocitos. Como se mencionó, las células dendríticas drenan a los ganglios linfáticos, donde posteriormente activan a los linfocitos CD4. Ahora les hablaré de los tejidos con privilegio inmunitario. Y sabemos que los tejidos con privilegio inmunitario han evolucionado para protegerse de las respuestas inmunes. Peter Medawar acuñó el término de privilegio inmunitario en los años 40 del siglo XX para describir a los tejidos con falta de respuesta inmunitaria. En estos sitios, los antígenos extraños son mejor tolerados. Tenemos al ojo como primer ejemplo, en el cual los mecanismos de privilegio inmunitario son descritos de una mejor manera en la cámara anterior, donde la inflamación podría ocasionar la opacificación de la córnea y del cristalino, condicionando así una pérdida de la visión. Estos mecanismos también benefician a la cavidad vítrea y al espacio subretiniano. El privilegio inmunitario depende principalmente de la barrera hematoocular y de la vascularidad de la córnea. También depende de la falta de drenaje linfático en la cámara anterior. Por tanto, estas cualidades anatómicas limitan el acceso del sistema inmunológico adaptativo a los antígenos en el ojo. La inflamación del encéfalo podría causar un trastorno funcional y provocar la muerte en las neuronas. Por tanto, ha evolucionado de modo que las características anatómicas limitan la inmunidad adaptativa. Del mismo modo que en el ojo, la falta de drenaje linfático, la escasez de células dendríticas y la barrera hematoencefálica disminuyen estas respuestas inmunes. En el encéfalo residen macrófagos especiales, conocidos como la microglía, que se activan en respuesta a la lesión y a la infección y que expresan el receptor CD200. El privilegio inmunitario en el testículo sirve para limitar la inflamación, que puede afectar a la fertilidad masculina. También es importante para evitar la autoinmunidad y depende en su mayoría de la barrera hematotesticular. En esta ocasión, esta barrera no corresponde a las células endoteliales, sino que más bien corresponde a las células de Sertoli. También participan los andrógenos, que inhiben la respuesta inmunológica e inflamatoria, y el factor de crecimiento transformante beta, producido por las células de Leydig, las células de Sertoli y las células peritubulares, que contribuyen a la supresión de la respuesta inmunológica local.